Bien, este video, la idea es que sea cortito y explicar rápidamente la diferencia entre dos conceptos, soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, conceptos que nacen alrededor de mediados del siglo XX, eh, relacionados con lo que ocurrió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y que hoy en día siguen completamente vigentes. eh, Quizás en, el, en una parte del mundo, principalmente el concepto de seguridad alimentaria es tenido más en cuenta hoy por una confusión que se da en la literatura de origen, cuando los hispanoparlantes tomamos la literatura de origen anglosajón y se produce una mala traducción, ya que seguridad alimentaria sería la traducción literal de dos conceptos de anglosajones. La, la seguridad alimentaria vista como la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria vista como el concepto que vamos a ver a continuación. Y por otro lado, la soberanía alimentaria es un concepto que tuvo su origen y mucha relevancia en el continente europeo, que lo siguen ya de manera más natural, lo siguen llevando a cabo, porque natural digo porque se naturalizó en la política y las relaciones de estos países, principalmente dentro de la Unión Europea. Y es un concepto que en nuestro país ha tenido o tiene relevancia en estos momentos, dada la situación política. Y son conceptos que se suelen malinterpretar desde un punto de vista ideológico, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y como digo siempre, los conceptos hay que usarlos de manera clara, con su significado original. Si a un concepto le vamos cambiando su significado, se generan confusiones y da lugar a eh, falacias discursivas. Entonces, vamos a comenzar con soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, y la idea es que sea breve. La soberanía alimentaria se entiende como el derecho de cada pueblo, comunidad y país a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias, que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y recursos para la producción de alimentos seguros, nutritivos, culturalmente apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades. Este concepto es una actualización del concepto original de soberanía alimentaria, es lo que se entiende actualmente por soberanía alimentaria en algunos círculos. Fíjense que es del 2002. Más asociado con el concepto original, la soberanía alimentaria es la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Esto implica la protección del mercado doméstico contra productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional y contra la práctica de venta por debajo de los costos de producción. Fíjense que en este concepto de soberanía alimentaria se incluye la seguridad alimentaria, que está más o menos todo mezclado en este. ¿A qué viene la soberanía alimentaria? Básicamente la soberanía alimentaria surge de la situación de Europa durante la Primera Guerra Mundial, posterior a la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, Segunda Guerra Mundial y posterior a esta. ¿Qué ocurre?
cuando se produce la revolución industrial, primero en Inglaterra y que se expande por el resto del continente europeo, muchos países, por ejemplo el Reino Unido, dejan de lado la producción de alimentos y toda la mano de obra, la fuerza laboral, se vuelca a la producción industrial. Y dependían de la compra de alimentos a otros países. En el caso de las guerras, esto llevó a que se hundiesen los barcos para intentar cortar esa cadena de alimentos que llegaba al Reino Unido u otros países. Las famosas batallas con submarinos, es decir, submarinos que se dedicaban a hundir barcos cargueros de alimentos. Eh, los, el régimen nazi de Alemania llamaba los lobos, eran los submarinos, eran manadas de lobos, los submarinos que circulaban en el Atlántico tratando de hundir los barcos que llevaban provisiones a Inglaterra principalmente. Este concepto incluye dos cuestiones también. Cuando dice la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos que en el mercado internacional, es algo que no es muy conocido porque es muy o extremadamente incorrecto moral, ética y políticamente, que se denominó inversión de stocks. Ustedes no lo recordarán porque son chicos, pero en los años 90 se hicieron muchas acciones humanitarias contra la hambruna en África. Entonces se llevaban alimentos, se hacían conciertos para recaudar fondos y dar ayuda médica también y demás. Una de las cosas que hizo Estados Unidos, principalmente, probablemente lo hayan hecho otros países más, es la inversión de stocks. Básicamente sobraba producción, tenían stock de alimentos y los regalaban, los donaban a estos países. ¿Qué genera o qué generó esta inversión de stocks? Un cambio en la cultura alimentaria. El Sahel africano o el África subsahariana, es decir, al sur del Sahara, su alimentación se basaba en el mijo como cereal. Con él hacían la harina y con la cual hacían sus panificados, por llamarlos así, e incluso hasta sus bebidas alcohólicas a partir de este cereal. Cuando se les no tienen mijo porque la hambruna es porque fallan las cosechas, se les regala trigo, se acostumbran a comer trigo, luego ya no quieren comer mijo, quieren comer trigo, pero ellos no pueden producir trigo por las características ambientales de su territorio. Entonces siguen queriendo trigo, pero luego los países se lo quieren vender. Entonces ahí genera un problema porque se cambia la cultura alimentaria de una región, de un país, y luego esa región está atada a tener que comprar ese producto que en primer lugar se lo regalaron. Como se dice popularmente, la primero te la regalan, después te la venden. Otra cuestión que tiene que ver con el concepto de soberanía alimentaria es la definición, y ahí se mezcla con el concepto de soberanía, la definición por parte de cada sociedad, de cada país, de sus políticas agrarias. Esto quiere decir es la elección de qué se va a cultivar. Acá es mucho más amplio, es agrícola, pastoril, laboral, de pesca y demás. Entonces, ¿qué se va a cultivar? ¿Qué animales se van a criar? ¿Qué se va a pescar? Si un país produce
De hecho, pasó en el caso de Ecuador. Ecuador especializó su producción agrícola en bananas para exportar. Exportar bananas principalmente al mercado norteamericano, Estados Unidos como su principal comprador. Utilizó sus tierras fértiles y enfocó su producción a la producción de bananas. Dejó de lado la producción de alimentos, alimentos que necesita comer la población como papas, maíz, tomate, lechugas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se encontró en un problema de que tenía que importar alimentos para su población mientras exportaba bananas. De ahí viene también la frase de país bananero. Eso nos lleva al concepto de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos. Se considera que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria cuando sus miembros disponen de manera sostenida de alimentos suficientes en cantidad y calidad según las necesidades biológicas. Hay dos definiciones principales actualmente. Una es la de la FAO, que dice que la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento, ya sea físico, social y económico, a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa. El otro, que es de el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, si no recuerdo mal, dice que la seguridad alimentaria de un hogar significa que todos sus miembros tienen acceso en todo momento a suficientes alimentos para una vida activa y saludable. La seguridad alimentaria incluye al menos inmediata disponibilidad de alimentos nutritivamente adecuados y seguros y la habilidad asegurada para disponer de dichos alimentos en una forma sostenida y de manera socialmente aceptable. Esto es, sin necesidad de depender de suministros alimenticios de emergencia, hurgando en la basura, robando o utilizando otras estrategias de afrontamiento. Entonces, esto es, como les decía, tiene que ver con el caso de Ecuador. Ecuador se especializó en cultivar bananas para exportar, dejó de lado la producción de alimentos, entonces no había seguridad alimentaria en el Ecuador porque sus habitantes no tenían disponibilidad de alimentos para llevar una vida nutritiva, perdón, una alimentación nutritiva, una alimentación variada y sana. Muchas veces este concepto se critica, el de seguridad alimentaria, y ahí viene la confusión con el de soberanía, porque se entiende que este concepto significa que la gente tiene que poder pagar los alimentos. Y eso ya es un problema de distribución. El concepto de seguridad alimentaria a lo que hace referencia es a que haya disponibilidad de alimentos. Es decir, que una región, un estado, no se especialice en producir bananas, soja, café y deje de lado la producción de alimentos necesarios para nutrir a sus sociedades, a sus sociedades, a sus habitantes. En el caso de Argentina, hace algunos años, mucha de su mejor superficie agrícola se utilizó para el cultivo de soja transgénica. La soja transgénica no es recomendada para el consumo humano, se utiliza para alimentar cerdos principalmente, tanto en China como en Europa. Actualmente Europa está revisando si es conveniente alimentar los cerdos con soja transgénica, ya que se están realizando estudios a largo plazo de los efectos que tienen esas mutaciones genéticas en la soja que luego se podrían transferir, luego que el cerdo la coma, a los seres humanos. Y más allá de eso es porque para el cultivo de soja transgénica se usa un herbicida, que es un herbicida total, que se llama glifosato, que no hay que confundirlo con el glifosfato, que es un fertilizante. El glifosato es un herbicida total, es decir, que mata todo, excepto lo que haya sido modificado genéticamente para resistirlo.
El glifosato es tóxico para los seres humanos. Su marca comercial más conocida es Roundup y es de la empresa Monsanto. Lo que se ha descubierto es que el glifosato no es biodegradable y que es acumulativo en la cadena alimentaria. Es decir que, aparte de que se descubrió que los porotos de soja que habían sido fumigados con este herbicida, aún antes de que esté formado el poroto, luego el poroto tenía glifosato adentro. Es decir, que cuando el chancho, perdón, el cerdo se come el poroto, ese glifosato pasa al cerdo. Y cuando el humano se come el cerdo, ese glifosato pasa al humano. Y es hace, no recuerdo ahora exactamente, pero hace unos 5 años, el glifosato pasó de ser posible cancerígeno a probable cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. La diferencia, aunque es otra vez conceptos que se utilizan indistintamente y que hay que usarlos de manera específica, la diferencia, lo que es posible es sí o no. Es decir, cuando decimos o se decía el glifosato es posible cancerígeno, es puede generar cáncer o no puede generar cáncer. La diferencia cuando se lo cataloga como probable cancerígeno es que ya se está admitiendo que sí genera cáncer. Porque el no admite probabilidad. El que admite probabilidad es el sí y la probabilidad es la ocurrencia de ese sí. Si yo tengo algo en la mano y la abro, ¿cuál es la posibilidad de que quede flotando? Ninguna. Se cae. Entonces hay posibilidad. Es posible que si yo tengo una pelotita de tenis en la mano y abro la mano, la pelotita quede flotando en el aire. No, no es posible. Ahora, si yo la pelotita de tenis la apoyo sobre una mesa, ¿es posible que la pelotita ruede y se caiga de la mesa? Sí, si la mesa no está perfectamente nivelada, es posible. Entonces ahí calculamos la probabilidad de que esa pelotita ruede y se caiga, teniendo en cuenta la inclinación de la mesa. Esa es la diferencia entre posible y probable. Esto del glifosato hace referencia también a que los alimentos sean seguros. Si un alimento está tratado con agroquímicos que van a dañar nuestra salud, no es un alimento seguro, no es inocuo. Y ahí viene la diferencia que les decía con la literatura anglosajona, eh, que ellos diferencian entre safety y security. Safety o food safety hace referencia a la seguridad en cuanto a la inocuidad, a que un alimento sea nutritivo, sea sano, que no te enferme, que no tenga, por ejemplo, agroquímicos tóxicos. Y cuando hablan de food security, se están refiriendo a este concepto de seguridad alimentaria, que es que haya disponibilidad de alimentos. Que sean, como les decía, nutritivamente adecuados, seguros, y en la parte social es que estén disponibles de forma sostenida y de manera socialmente aceptable. Obviamente lo que es aceptable cambia de una sociedad a otra, en este caso es de Estados Unidos, y hace referencia a no depender de suministros alimenticios de emergencia, es decir, que no te los dé el Estado, no depender de un banco de alimentos. No hurgar en la basura, no robar, ni utilizar otras estrategias de afrontamiento, es decir, poder... Ahí ya se relaciona con el... Pero no vamos a ahondar en eso porque nos vamos mucho más allá, con la capacidad de poder adquirirlos de las personas, de bueno, tener sus ingresos y demás. Pero el concepto, nuevamente, soberanía alimentaria hace referencia a una sociedad, un país, eligiendo qué producir y no depender de, de comprar alimentos a otros países. Y seguridad alimentaria hace referencia a la calidad de esos alimentos y a la disponibilidad para todos los habitantes. Son conceptos que están muy relacionados, pero son distintos. El, el debate que lo ha traído a la luz en nuestro país actualmente es el debate por la estatización
o expropiación de una empresa que se dedica a la comercialización de granos en el mercado internacional. Es decir, no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria, porque eso no modifica las políticas en cuanto a qué productos se van a plantar o cultivar. No modifica que Argentina dependa o no de comprar productos afuera. Tampoco se relaciona con la seguridad alimentaria, porque no hace que haya más o menos alimentos disponibles en el mercado interno. Y alimentos seguros eh, y variados nutricionalmente. Por eso es importante, nuevamente, el uso apropiado de los conceptos. Y estos conceptos, como les decía, nacieron a mediados del siglo XX, se siguen siendo eh, vigentes y los vamos a revisar un poquito más en profundidad y discutir en la clase. Así que la idea es que hayan visto este video y tengan sus preguntas, sus inquietudes para debatirlas en la clase. Saludos a todos y nos vemos en la próxima clase o el próximo video.